difícil hablar de Ferro y no hablar de Grigol, sobre todo en el área del fútbol. Y desde el fútbol, hablar de fútbol en este club es hablar de Grigol, obviamente. El Grigol es mucho más grande que Ferro. Desde el nombre de Grigol, digamos. Ferro es muy grande y al fútbol de Ferro lo mejoró Grigol. Cuando uno empieza a revisar la historia de Ferro, no sería esta historia sin Grigol, porque la parte más exitosa de la historia de Ferro lo contiene a Grigol y Grigol fue el que propició esta etapa. Nosotros nos habíamos ido al descenso en el 77, ascendimos en el 78 y Grigol arranca en el 79. Y lógicamente con la llegada de Carlos empezó un nuevo ciclo. No me olvido más, la primera charla fue que él no venía a perder el tiempo, que venía a una institución en la cual él quería conseguir logros importantes. Y por supuesto que recuerdo la llegada de Timoteo, recuerdo partidos previos a las campañas exitosas posteriores, cómo estaba Ferro y cómo se fue modificando y cómo fue mutando el equipo hasta convertirse, ¿no?, en un equipo realmente que jugaba muy bien al fútbol. El cuerpo técnico de Grigol, yo siempre digo cuerpo técnico más que Grigol en sí, porque realmente era un cuerpo técnico que estaban encima de todos, mirando todos los chicos inferiores. Bonini era muy exigente, muy exigente. Bueno, Bonini y Polola también, porque la exigencia física era tremenda. Timoteo incorporó no solamente la pretemporada, sino la agresividad. Vos imaginate que nosotros nos íbamos de pretemporada a Córdoba y eran pretemporadas muy duras, de 30 días. Cambió la mentalidad y la forma de trabajar del fútbol acá en Ferro. Empezó a trabajar en Pontevedra, empezó a trabajar de otra manera totalmente diferente. Pero lógicamente eso después nos daba un resto físico para jugar el campeonato, que mayormente los campeonatos eran de febrero a diciembre, y nos permitía llegar con un plus extra en lo físico. Me acuerdo una vez que el Cabezón Cooper en Huerta Grande paró el micro y le dijo: esto es inhumano. Empezamos un ciclo en el 80 que por ahí no fue un año, digamos, demasiado exitoso. Sí, no sé, yo estaba en la cancha el día que se le dio vuelta el partido a Racing, ¿no?, aquel famoso 1-4 que se convirtió en 5-4, que es la precuela de todo lo que vino. Pero sí veíamos que empezábamos ya a perfilarlos como un equipo duro, serio. Tal es así que en el 81 nosotros salimos subcampeones a un punto de Boca en el Metropolitano, y en el 82 perdimos la final con River. A ver, era el Boca de Maradona, de Brindisi, y el River de Di Stéfano con Kempes, con Alonso, Tarantini, que era un poco la base todavía de lo que ha sido el Mundial del 78. Pensá que venía un equipo que yo había seguido en la primera B Metropolitana, después el ascenso, después la construcción del equipo, y mundo nuevo, esto de tutearse y de jugar en igualdad de condiciones y hasta superar con claridad a los equipos grandes. No había dudas que Ferro iba a terminar coronándose con Grigol, y por cómo venía trabajando y por cómo jugaba el equipo. Y fue un orgullo muy grande, viste, que el primer logro del club, y uno que tuvo la posibilidad de venir a los 14 años acá y soñar con jugar en primero, lógicamente lograr un torneo y estar ahí, fue un logro importante, un honor y un orgullo muy grande. Parece que da por terminado el partido, ¿eh? Aquí terminó el partido y Ferro es campeón, Marino. Efectivamente, y el espectáculo de acá arriba es impresionante. Fue una exhibición de fútbol. El primer tiempo a la cancha de River fue tremendo, inolvidable. Las ansias, el nerviosismo, la categoría de los rivales, por ahí te la marcan la diferencia en el partido. Y bueno, nosotros creo que
Del 80 en adelante tuvimos la posibilidad de encontrar ese equilibrio y poder jugarle a River de igual a igual. Ese día nos volvimos en el micro de los jugadores. No sé, insólitamente, no me preguntes cómo, ni Pablo era también muy así de decir, yo conozco a tal, ahí había tanta fiesta que volvimos en un micro con los jugadores. Abandonaron, creo que la primera vez que prendieron fuego a la cancha, abandonaron, porque le hicimos un gol, ellos pensaban que nos iban a hacer 2 goles en el primer tiempo y nosotros le hicimos 1 en el primer tiempo, entonces después en el segundo tiempo se tuvieron que ir. Cuando uno se pone a analizar las características del equipo de Gribol, te das cuenta que tenía lo que hoy tienen los grandes equipos en cuanto a características. Después, bueno, están los nombres diferentes y ya el recuerdo lejano, pero nadie va a negar las características que te di los jugadores que tenía Ferro. También no hay que olvidarse de la prensa, nefasta prensa de esa época, que hablaba por hablar, o sea, como no sabían, porque eso es ignorancia, no sabían, porque no se tomaban el atrevimiento de irse hasta Pontevedra, porque Pontevedra quedaba lejos para ellos. No sabía de lo que jugábamos. Cacho Zacardi tenía una parada de diario. Y él nos decía que cuando ganaba Boca y River, ellos vendían un montón de diarios. En cambio, cuando ganaba Ferro, no vendían tantos diarios. Yo siempre digo que el Ferro de Gribol hoy sería fútbol champán comparado con lo que vemos. A los momentos institucionales buenos los hacen los buenos dirigentes y las buenas personas, ¿no? La comisión directiva nos prometía y nos cumplía. Bueno, era una etapa del club muy gloriosa, en la cual estaba Grigol en fútbol, Nasnudel en básquet, Velasco en vóley. Eran lo que yo digo siempre, o lo que decimos siempre nosotros en Ferro, es que no eran técnicos, eran 3 maestros del deporte, maestros de la vida, eran mucho más que un técnico de técnicos de fútbol o de algún deporte.